Ustedes no se imaginan lo frustrado que viví durante años en los procesos de selección. El dilema de la perfección. Otro episodio más del viejito tierno. Si en la entrevista que yo hacía a una pregunta específica que podía tener millones de respuestas posibles, el postulante contestaba eso que para mí era pecado, el proceso terminaba inmediatamente. Este es el segundo video sobre mis tatuajes. El de hoy es el David de Miguel Ángel. Esa escultura explica muchas de mis grandes inspiraciones y también de mis profundas frustraciones. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por volver simple lo que para mí es el más grande dilema de la vida. Para eso necesito explicarles cómo funciona mi lógica. Estoy convencido de que los datos, los hechos fácticos, la evidencia material y tratar de ver cada situación desde el mayor número de perspectivas diferentes a las mías son fundamentales para poder tomar decisiones. Para mí no tiene sentido omitir toda la información y la observación y reemplazarlos por la intuición, la suposición o la experiencia que dice siempre lo he hecho así. Con lo cual sé que soy más lento en tomar decisiones que los que le encomiendan las propias a la ayuda divina, al azar o a una corazonada. Entonces, imagínense que un candidato ha pasado por un proceso de selección muy complejo, con pruebas técnicas y psicotécnicas, assessment center, y finalmente llega a la entrevista como uno de los 3 con mejor desempeño en el proceso. En ese punto, yo tengo mucha información, conozco su cociente intelectual, sus tendencias de comportamiento, sus rasgos de personalidad, sus competencias, el estilo de comunicación y de liderazgo, su experiencia laboral, es decir, mucha información. Y muchas veces tuve miedo en las entrevistas porque objetivamente sabía que había un mejor candidato y el que debíamos contratar. Y así debía ser. Y viene mi pregunta al entrevistado, la que usted ha estado esperando. Y es sencilla. ¿Cuál es su mayor defecto? Y ahí el candidato tiene 1000 opciones y para mí todas menos una dañan su proceso. Puede decir que es desordenado, impuntual, de mal genio, agresivo, inseguro, lo que quiera. Finalmente, las pruebas psicométricas ayudan a entender si se está tratando a sí mismo con una forma muy crítica y qué tan marcados pueden ser esos defectos. Pero lo único que no podía contestar y que de verdad pasa, pero no con el mejor candidato, es la respuesta: mi mayor problema es que soy perfeccionista. En ese momento, mis labios unidos se estiran levemente hacia los extremos y mi mirada se vuelve compasiva. Luego digo, algo más, en el fondo esperando que vea que Dios puede sentirse en ese momento un poco envidioso de ver tanta perfección y quizá pueda recapacitar. Por lo general, quien contesta así no tiene mucho más que agregar. Y en ese momento, mi siguiente frase es decir, muchas gracias, lo estaremos contactando para informarle cómo sigue su proceso. Ahora mencioné la frustración y el dilema. Frustración de ver cómo la reflexión profunda es muy escasa, pero un análisis sencillo también lo es en profesionales con mucha experiencia. Yo esta respuesta la catalogaría más como una broma que quizá esté dentro de las mejores respuestas que pueden dar las candidatas al reinado de la guayaba en un mi principal defecto es ser perfeccionista, que lo dicen alargando la última palabra y subiendo el tono al final. Puede ser eso aplaudido, pero no lo es así en un entorno laboral, profesional, porque resulta más que obvio que es un recurso retórico para evadir la pregunta y con muy poca inteligencia porque cree que puede convertir algo negativo en positivo. Pero entonces se preguntarán, ¿cuál es el dilema? Pues que estoy convencido de que el propósito en la vida sí es buscar la perfección, siendo muy claro que esto nunca llegará, pero no porque solo Dios es perfecto, sino porque queda imposible definir qué es la perfección. Solo hagamos un ejercicio práctico pensando por un momento en la extrema bondad, en no querer ser fuente de dolor, en no causar daño, en respetar a cada ser vivo. Esto no es posible. Las plagas se comerían los cultivos. De alguna manera ponemos límites a esa bondad por un beneficio general, pero ¿eso hasta dónde va? No es fácil determinar la perfección, no es posible humanamente.
crear la inteligencia perfecta no es posible. Hagamos un último ejercicio de reflexión pensando en la inteligencia artificial y si usted sabe llevar una conversación con ella, esta terminará justificándole la guerra y ponderará el desarrollo industrial militar como grandes aportes a la ciencia y a la tecnología, cuando debería ser apenas obvio que matar es injustificable. Es parte de la barbarie que no hemos podido soltar. Es un nivel de conciencia muy bajito, con lo cual ser perfecto y en sí mismo es indefinible. Ahora sí, la pregunta que tendrán es, ¿qué tiene que ver esto con el tatuaje de David? Pues mucho, porque para mí la perfección sí debe ser una búsqueda, como les decía. Me incomoda tanto la respuesta del perfeccionista como la del mediocre, que se escuda en frases como perfecto solo Dios, el que tiene boca se equivoca, errar es de humanos, en fin. Vuelvo a invitarlos a imaginar qué tal esas frases en boca de los principales responsables de operar. Sí, de operar aerolíneas o de operar a seres humanos. Sería un buen, no pasa nada si se mueren los clientes o los pacientes, somos ya muchos, como 8.000 millones en el mundo. Entonces, si hay industrias y profesionales que buscan la perfección, solo que esta forma de interpretarlo no traspasa a otros sectores económicos, como el de los carpinteros, por poner un ejemplo. Siempre son capaces de llegar a superar la paciencia del más paciente de todos. Y es solo un ejemplo. No quiero que se sientan mal los carpinteros cumplidos. Bueno, igual es como las brujas, de que las hay, aunque yo no haya visto la primera bruja ni el primer ebanista puntual. Pero Miguel Ángel transmite en su obra lo que para mí debe ser la interpretación de la perfección. En el caso de David, desarrolló un conocimiento propio del cuerpo humano, practicó disecciones de cadáveres probablemente desde su adolescencia en el hospital del convento de Santo Espíritu en Florencia. Es parte de la perfección el empirismo, la propia indagación, sin duda, comparar, pero lo más interesante, la propuesta propia. El David no tiene proporciones de un ser humano perfecto. Las manos y la cabeza están un poco más grandes, probablemente porque el artista entendió la perspectiva del observador desde abajo, con lo cual acá hay otro aspecto que es no repetir sin antes entender el por qué. Haberlo hecho totalmente proporcional le hubiera quitado el valor a la obra. Este espacio es patrocinado por Cahilt Transgresoría. Visítanos en www.cahilt.com para conocer más sobre nuestros servicios de consultoría y productos digitales. Sigue disfrutando el video. Y finalmente, Miguel Ángel defendía la escultura sobre la pintura, la veía como superior y no hay que profundizar mucho para entenderlo. Cada cincelada debería representar el golpe perfecto. La pintura se puede corregir cubriendo el error con una base de otro color y volviendo a pintar, pero no se puede hacer una rinoplastia a una escultura. Y respecto a la creatividad, expresó en un soneto el célebre Non ha l'ottimo artista alcun concetto. Rima 151, allí dice que el excelente artista concibe una forma que el mármol contiene dentro de sí y que llega a ella la mano que obedece al intelecto. El poema es auténticamente suyo. La idea, que para mí es hermosa y como se ha popularizado, es que respecto al David mencionó que él solo quitó lo que sobraba. Y estoy convencido de que si dejamos de lado la forma compleja de querer crear, de querer hacer cosas para ser reconocidos, siguiendo ese llamado a la acción permanente que por momentos agobia, que hace más complicado el camino. Y por el contrario, nos concentramos en observar, leer, escuchar, escanear, cuestionar, vamos a aprender tanto que será muy fácil que cuando se nos presente la oportunidad y nos tropecemos de frente con el bloque de mármol, sabremos qué hacer. El David fue un encargo. Debemos estar listos para crear cuando llegue ese encargo. Por último, el David, según como lo describe el MED, encarna la fuerza física, moral y libertad. Miguel Ángel lo representa concentrado y alerta con la atención de quien está a punto de enfrentarse a algo mucho más poderoso, en su caso, a Goliat. Esto que parece tan sencillo de entender, y es que para crear se necesita estar preparado, pero se dificulta interiorizarlo porque hoy muchos se paran desde la orilla de la crítica.
critican lo establecido, pero no están preparados para contribuir en la creación de una nueva y diferente realidad. Hoy todos sabemos quién fue Miguel Ángel, pero nunca trascendieron los que lo criticaron. Es fácil de demostrar. Vemos en las plazas bustos de los que algo hicieron, pero nunca vamos a ver bustos de un crítico ni el premio Nobel al mejor crítico. Hace unos pocos días, en un grupo de estudio al que me invitaron a asistir, estaba analizándose Zaratustra de Nietzsche, que es muy diferente al Kama Sutra de Vatsyayana. Aunque los dos hablan de posiciones, las del prusiano son un poco más filosóficas. Y a mí se me ocurrió hacer un aporte a partir de una parte del libro que podría resumir como dejarse caer al abismo, como una invitación a la deconstrucción. Entonces, quise explicar mi idea, la cual se basa en la observación, por ejemplo, de Miguel Ángel o de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, que me permiten ver la deconstrucción personal, no desde el hacer o del crear, sino desde el observar, aprender, indagar, porque se me antojó hacer un planteamiento algo platónico, afirmando que todo estaba creado. Era obviamente en sentido figurado, pero consideré la hipérbole bastante elocuente. Claramente no lo expliqué bien y se prestó para que alguna persona amablemente manifestara su desacuerdo. Lo que de alguna manera quería plantear era que en la vida, antes de querer crear o de pretender hacer algo que verdaderamente trascienda, lo primero que se debería tener en cuenta es prepararse muy bien, observando, contemplando, cuestionando, afinando y refinando ideas. Y en la medida que ese proceso ocurre, el camino que debemos recorrer se ilumina y podemos ver el horizonte con una tendencia al infinito. Pero insisto, yo esto no lo expliqué bien, es más, no sé si lo estoy explicando bien. Entonces, alguien más apoyó la cordial contradictora y ahí confirmé dos grandes prejuicios que nos abrazan como sociedad. Uno es que estamos programados para la crítica y para hacer más que para intentar comprender. ¿Creen que Miguel Ángel, sin estudiar anatomía y sin haber aprendido a esculpir, hubiera hecho un buen David? Claramente no, porque no se lo hubieran encargado. Pero bajo ese prejuicio, hoy creo que estamos llenos de personas que pretenden ser Miguel Ángel, pero sin preparación ni talento, y salen a ser adefesios que solo ellos creen que son un David y se lamentan de ser artistas incomprendidos, responsabilizando al público de su falta de aceptación. Y el segundo se desprende de esa misma anécdota, en donde con el fin de darle un poco de luz a mi explicación, escribí en el chat de la clase algo como me refería más a que si observas puedes eliminar prejuicios y ver mucho más allá las posibilidades. La contradictora me contestó con una hipérbole. Yo, cero prejuicios. Y ese es el otro abrazo del oso que nos da la sociedad, invitarnos a creer que somos poco prejuiciosos y de eso también nos deberíamos librar si queremos crear. Finalmente, para no hacer esto tan extenso, quiero tocar muy por encima otras enseñanzas de Miguel Ángel, aunque algunos autores lo catalogan de tacaño, realmente Miguel Ángel fue austero, atesoró una gran fortuna, tuvo propiedades y todo gracias a su arte. El dinero lo usaba como un medio de libertad, solo aceptaba los trabajos que él quería hacer, no trabajaba por necesidad. Gran enseñanza, el dinero para ser libre, no para esclavizarse a él con ostentaciones. El arte hablaba de su talento, no su dinero. Supo convivir con lo que quizá no era de su total agrado, pero que le servía. En una posición que yo llamaría utilitaria, estuvo al lado del poder eclesiástico, pero cuando le encargaron la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, cuestionó las condiciones de hecho. Luego logró que se ampliara el alcance del contrato y aunque tuvo una compleja y difícil relación con el Papa Julio II, terminó dejando sus frescos inmortalizados de una forma magistral. Acá veo otra gran enseñanza. No se trata de alejarse, aislarse del diferente, del contradictor. Se trata de tener el talento y el poder para tener una posición fuerte de negociación. Miguel Ángel a mí me inspira por esa rebeldía, el desobediente. En ese momento de la historia,
en pleno Renacimiento, había muchos artistas de primer nivel, dentro de esos Da Vinci, y tuvo Miguel Ángel la autoridad suficiente para cuestionar una instrucción del Papa y consiguió imponer en buena medida su criterio artístico. Si quieres ser como Miguel Ángel, ya sabes qué hay que hacer. Darle me gusta así no te guste. Suscríbete al canal, da clic en la campanita, comenta si estás de acuerdo o no. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de El Viejito Tierno. Cajiz Transgresoría trabajando para usted.